Perfecto, pues después del descanso retomamos, ¿vale? Retomamos con lo que teníamos previsto en el programa, que es la mesa redonda, estrategias para el fortalecimiento de la cultura en la provincia de Almería, que va a moderar Rafael Morales Astola, el presidente de GECA, y que os va a presentar a las personas que van a intervenir en esta mesa. Rafa, muchas gracias. A ti, compañero. Bueno, la mesa fundamentalmente va a versar sobre estrategias para el fortalecimiento del sector cultural en la provincia de Almería y bueno, tenemos con nosotros personas muy relevantes, tanto del sector público como del sector privado. Creemos que además con ello cubrimos un poco todos los posibles enfoques desde los que abordar esas estrategias para que mejore el sector cultural almeriense. Está María del Mar Ruiz, que es vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria de la Universidad de Almería. Ramón Aparicio, lo tengo aquí a mi lado, gran compañero, jefe del Departamento de Animación de la Diputación Provincial de Almería. Rosa Muñoz, gestora cultural y directora de MECA Mediterráneo Centro Artístico. Y Carlos Vives, gestor cultural y presidente de la Asociación Cultural La Oficina. Y bueno, vamos a empezar dándole la palabra a María del Mar, que voy a intentar decir sucintamente pues, su gran significado para la cultura almeriense y para la cultura en general, lógicamente. María del Mar Ruiz Domínguez, profesora titular de Didáctica de la Lengua y la Literatura y en la actualidad imparte clases de literatura infantil y juvenil en la Universidad de Almería. Desde 2015 es vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria de la Universidad de Almería y en este vicerrectorado tiene bajo su responsabilidad, entre otras, los secretariados de Cultura, de cursos de verano, la editorial de la Universidad de Almería y la Universidad de Mayores. Es decir, tiene una gran misión, la que aquí aprovecho para desearle que sea fructífera y exitosa. Y te damos la palabra, María del Mar. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa. Bueno, pues voy a compartiros unas diapositivas para, bueno, pues a facilitar que podáis seguir, bueno, pues mi intervención. Me imagino que la estáis viendo. Bueno, pues os voy a explicar un poco cómo planificamos en la Universidad de Almería la cultura y lo que ha significado pues, la pandemia para toda esta planificación. Os voy a poner un poco en antecedentes de la Universidad de Almería, por si no tenéis, no estáis familiarizados con ella. La Universidad de Almería es una universidad joven. En 2018 celebramos nuestros primeros 25 años de existencia. Tenemos en torno a 15.000 estudiantes, unos 1.200 trabajadores entre profesorado y personal de administración y servicios y ofertamos en este próximo curso académico 34 grados, de los cuales 4 son dobles titulaciones que están repartidas en 6 facultades y una escuela superior de ingeniería. Bueno, pues con este capital humano, con las características que tiene nuestra universidad, que además los que las conozcáis, pues sabéis que estamos bueno, pues centrado toda la oferta que tenemos docente, investigadora y bueno, y todo tipo de actividades están centradas en un único campus. Nosotros tenemos todo en los edificios repartidos en este campus que estamos, bueno, pues a muy poquitos kilómetros de la ciudad de Almería. Bueno, cuando empezamos a planificar cultura, lo primero que nos tuvimos que plantear era cuáles eran nuestros objetivos básicos. Aquí tenéis los 3 principios que rigen nuestro planteamiento de diseño cultural. Queremos promover el carácter humanista. Ya sabéis que ahora se promueve mucho la formación técnica, la formación científica y siempre llevamos años hablando de esa crisis de las humanidades y que creemos fundamental que el estudiante tenga acceso a ese enfoque humanista, precisamente para generar en nuestros jóvenes la necesidad de que desarrollen un pensamiento crítico. Y eso se puede realizar enfrentándole a propuestas culturales que les cuestionen
esos lenguajes artísticos alternativos que aparecen bueno, pues en la sociedad de la actualidad. Por otro lado, también para nosotros es muy importante ofertar propuestas formativas, puesto que nosotros somos universidad, nosotros estamos formando a estudiantes. Entonces también tenemos una parte de nuestra programación tiene que ver pues, con charlas, con seminarios, con talleres. Nuestros talleres suelen tener una duración de 25 horas y si se dividen en los 2 cuatrimestres, pues 50 horas como máximo. Y luego también queremos promover la creación artística entre los estudiantes, pues mediante bueno, pues la creación de certámenes, de concursos y de exposiciones. Estamos diseñando una programación cultural estable. Lo que pasa es que nosotros nos ajustamos a los tiempos de nuestros estudiantes. Diseñamos la programación por cuatrimestre. Ahora mismo estamos preparando la programación que empezará a funcionar, a publicarse y a estar activa a partir del mes de octubre y estará así hasta el mes de enero aproximadamente. Y además contamos con la gestión de 5 agrupaciones culturales estables. Ahí las tenéis. Son agrupaciones que se han ido conformando en función de la demanda de la comunidad universitaria. Nosotros esta programación la planificamos y la diseñamos en torno a 10 aulas culturales. El aula de música, aula de artes escénicas, aula de artes plásticas, aula de fotografía, aula de radio, aula de letras, aula de astronomía, aula de patrimonio y aula de divulgación científica. No sé si me he dejado alguna, pero son 10 aulas, cada aula tiene un director que es el encargado de hacer la propuesta, el diseño de la programación cultural. Nuestros directores no son todos miembros de la comunidad universitaria, en concreto tenemos 5 directores que son profesores de la universidad y los otros 5 directores son pues, gestores culturales o especialistas en la temática de ese aula cultural. Además, también tenemos proyectos transversales, es decir, fomentamos mucho que entre las aulas se oferten propuestas donde haya una colaboración, por ejemplo, entre el aula de cine y el aula de letras, o el aula de teatro y el aula de letras, o el aula de música, por ejemplo. Siempre pensamos en los estudiantes. Para nosotros es nuestro público prioritario. Ya os comenté al principio que uno de nuestros objetivos era promover bueno, pues, dar ese enfoque humanista que en la universidad en la actualidad es muy necesario. Vamos a ver que a pesar de que nuestro público sean los estudiantes, también tenemos que atender al resto de la comunidad universitaria y para eso nosotros publicamos 2 convocatorias de ayudas para que tanto profesorado como estudiantes como personal de administración y servicio organicen actividades culturales. Nosotros aquí en este caso, en estas convocatorias, no organizamos las actividades, sino que subvencionamos, promovemos que la propia comunidad se involucre en la programación cultural. Además, a lo largo del curso nos reunimos con los representantes de estudiantes, con lo que se conocen como el Consejo de Estudiantes, con las delegaciones de estudiantes. La estructura organizativa de los estudiantes está diseñada mediante delegaciones por cada una de nuestras facultades y solemos bueno, pues reunirnos con ellos, contarles un poco cuál es nuestra propuesta. Tenemos además una comisión de cultura donde tenemos representantes de estudiantes y siempre intentamos bueno, pues escucharles porque para nosotros es fundamental. Además, en las jornadas de recepción que serán este año, pues calculamos que a finales de septiembre, haremos un llamamiento pues, para pedirles también que se involucren y que, bueno, pues que nos conozcan. Tenemos además en nuestra web en nuestra página web un buzón de propuestas y sugerencias. De manera que tenemos una programación dinámica. ¿Dinámica por qué? Pues porque primero tenemos unos objetivos, pero también tenemos que atender a los intereses de la comunidad universitaria. Porque además muchas de las propuestas, si en un primer cuatrimestre las hemos ofertado y no funcionan, pues lo que hacemos es que las cambiamos. Nunca nos quedamos con una programación cultural inamovible. Siempre estamos haciendo modificaciones. Si vemos que un taller no tiene un número suficiente de alumnos, pues no se vuelve a ofertar o le damos otro cambio o analizamos y vemos qué ha sucedido, porque luego vamos a ver que uno de los problemas que tenemos es que no siempre conseguimos llegar a los estudiantes. Otra de nuestros elementos fundamentales es la colaboración con las entidades públicas y privadas. Nosotros no solamente programamos actividades que nosotros organizamos, sino que también colaboramos con entidades, con gestores culturales, con bueno, asociaciones, fundaciones, cualquier entidad que nos proponga una actividad y que creamos que pueda ser interesante. Ahí tenéis algunos ejemplos. Tenemos proyectos interuniversitarios
como por ejemplo un proyecto de teatro que consiste en que tenemos las agrupaciones de teatro de las universidades públicas andaluzas van itinerando, de manera que nosotros aquí los recibimos en la Semana de Teatro Universitario, organizamos una semana en la que acogemos a los montajes teatrales de otras universidades y estamos pues proyectando o mostrando a la sociedad qué teatro se está ahora mismo realizando en las universidades de Andalucía. O, por ejemplo, Kakoku, que habéis hablado antes en los resultados de la encuesta. Kakoku es el canal de cultura contemporánea de las universidades públicas andaluzas. Es una página web donde todas las universidades andaluzas publican su programación cultural y además compartimos vídeos pues para mostrar un poco, para dar a conocer qué actividades estamos haciendo. Tenemos también un proyecto interuniversitario de orquesta, que lo que hacemos también es que movemos las orquestas de una universidad a otra. Con otras instituciones, quizá el proyecto más importante son las jornadas de teatro del Siglo de Oro, que como sabéis, desde la Universidad de Almería, pues nos encargamos de programar y de organizar lo que es el ciclo académico, la parte más de investigación, más académica de este Festival de Teatro del Siglo de Oro, que yo creo que, que tenemos que cuidar, tenemos que mimar, porque realmente, pues para mí es, personalmente, yo creo que es el evento cultural más importante que tiene nuestra provincia. Y bueno, otro elemento para nosotros fundamental es la visibilidad tanto en la web como en las redes sociales, puesto que ahora mismo, si no estamos en la web, si no estamos en redes sociales, la gente joven, la sociedad, no somos visibles. Y más teniendo en cuenta que nosotros estamos a 7 kilómetros de la ciudad, pero para muchos almerienses 7 kilómetros es una distancia insalvable. Entonces tenemos que llegar a la sociedad y para eso hemos hecho una apuesta muy fuerte, renovando toda la web y pues moviéndonos mucho por redes sociales. Bueno, con esta situación llegamos a 2020. He puesto esa definición, el año que cambió nuestras vidas, queda quizá demasiado ampulosa, pero es que yo creo que cuando pasen los años nos daremos cuenta que la pandemia ha venido para cambiar nuestras vidas. Después de esta pandemia probablemente llegarán otras. La naturaleza se está revelando. Habéis visto hace unos días cómo está Canadá y Estados Unidos con esa ola de calor de 50 grados y esto tiene que hacernos pensar y tenemos que ser conscientes. Bueno, pues, ¿qué pasó en ese 2020 en la cultura en la Universidad de Almería? Pues que igual que en el resto de la sociedad, la cultura se detuvo. De todas las actividades de la universidad, la cultura fue el sector que quedó más afectado. Tuvimos que suspender toda actividad cultural. Tened en cuenta que cuando el 14 o 16 de marzo nos encerramos, nosotros, lo que es la docencia, a nosotros un viernes se nos dijo que había que ir a casa y el lunes ya estábamos dando la docencia online. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos un entorno virtual que ya estábamos trabajando con él anteriormente. Todos los apuntes, las tutorías, el contacto con los estudiantes lo hacíamos en ese entorno virtual. Y entonces el paso a la docencia online pues se realizó en un fin de semana sin problemas. En cambio, la actividad cultural era entera presencial. Y entonces pues nos quedamos, por decirlo así, bloqueados. Teníamos cientos de actividades. Yo recuerdo que la primera semana dijimos, bueno, vamos a suspender los primeros 15 días. Conforme iban pasando los días nos dimos cuenta que no, que esto era para largo y se nos quedó todo ahí parado. Evidentemente, todos los ensayos de teatro, de la coral, el grupo de jazz, todo quedó parado. María del Mar, 3 minutos. Poco a poco reanudamos algunos de los talleres y vimos que las redes sociales eran lo más importante. Aquí, bueno, veis todo lo que se canceló en aquel momento, voy a pasar rápido. Esta es un poco una metáfora, esta fotografía de Urban Pictures, lo que hemos querido representar, ese parón, esa nada que nos quedó en ese momento. Y vemos qué es lo que hemos empezado a hacer. Bueno, pues decidimos que no podíamos aplazar en este curso académico, sino que estamos suspendiendo. Somos además flexibles, estamos diseñando en 2 escenarios, presencial o virtual. Estamos haciendo uso de nuevos espacios, puesto que si no podemos en un aula cerrada, vámonos a la calle, vamos a hacer actividades culturales en la calle. Vamos a hacer actividades en directo con poca gente y a la vez vamos a retransmitirla en streaming y así llegamos a nuevos públicos. Y muchas de estas actividades que al principio quedaron suspensas pasaron a entornos virtuales. Por ejemplo, el club de lectura o el grupo de teatro está trabajando en entorno virtual. Hemos visto que hemos perdido público presencial, pero hemos ganado audiencias online. Hemos llegado a estudiantes, a gente que jamás pensamos que podíamos llegar en ese entorno virtual. Evidentemente, público presencial tenemos menos afluencia de público. ¿Qué estamos haciendo? Estamos apostando por la digitalización. Tenemos una app universitaria
que la vamos a implementar para el próximo curso con un código QR para que los estudiantes podamos tener el control de acceso a las actividades culturales. Tenemos un programa de gestión cultural en red dentro de toda la universidad y luego pues hemos creado una sala virtual de exposiciones. No me da tiempo, esos botoncitos que había ahí pues era el hipervínculo para que los conocieseis. De todas maneras, yo invito a que entréis en la página www.ual.es/cultura, donde tenéis todo esto. Hemos creado una página web donde podéis ver todo el patrimonio cultural que tiene la universidad, con toda la información, con sus fichas, y luego estamos potenciando mucho el canal de YouTube, puesto que estamos retransmitiendo muchas actividades a través del canal de YouTube. En este segundo cuatrimestre hemos realizado con estas características 88 actividades, ahí las tenéis un poco el detalle por aula. En una aula ha funcionado más que en otras porque bueno, pues teníamos algunas excursiones, etcétera, que no hemos podido hacer. Y como he comentado, para nosotros es muy importante digitalizar, lo hemos hecho, toda la gestión administrativa, en el acceso a la cultura y luego para visibilizar cultura. Y luego creemos que el hecho cultural es el motor económico del progreso, entonces queremos recuperar proyectos que se han quedado parados, queremos volver a reconectar con público, descubrir qué es lo que la gente, qué es lo que la sociedad demanda de la universidad en cuanto a cultura y, bueno, y por supuesto, fundamental, reanudar colaboraciones interuniversitarias y conectividad de instituciones. Para nosotros los principios fundamentales ahora mismo es flexibilidad, sostenibilidad y creatividad en la cultura. Y ahí ya me voy a quedar, puesto creo que voy fuera ya de tiempo. Muchas gracias y, bueno, pues tienes la palabra, Rafa, todo tuyo. Dejo de compartir. Ahora, ya. Muchas gracias, María del Mar. Y bueno, muchas gracias también por participar y por darnos un poco de tu tiempo para expresar el excelente trabajo que estáis haciendo en la Universidad de Almería. Que tengo algunas preguntas que luego te haré, ¿vale? O algunas cuestiones. Bueno, en segundo lugar, la persona que está a mi lado, Ramón Aparicio, jefe del Departamento de Gestión y Animación Cultural del Área de Cultura y Cine de la Diputación Provincial de Almería. Tiene el grado de Maestro en Educación Primaria, diplomado en Profesorado de Educación General Básica, especialidad en Ciencias Humanas, profesor y coordinador de los cursos de formación en Gestión y Animación Cultural del Plan Agrupado de la Diputación de Almería, docente y coordinador del Proyecto Europeo de Historia, Cultura y Tradiciones de la Comarca de la Alpujarra, docente de los seminarios sobre experiencias culturales con responsables políticos de la provincia de Almería. Y quiero terminar agregando a este bio que es uno de nuestros socios más emblemáticos, uno de los grandes referentes que tenemos en GECA, y tengo la enorme suerte de ser su amigo y que quiera ser amigo mío. Os dejo con él. Muchas gracias, Rafa, por tus palabras y, por supuesto, igualmente, ¿no? Y, sobre todo, felicitar también a Amparo y a Adrián por el trabajo, magnífico trabajo que han realizado, no solamente por la encuesta, el trabajo en sí de todo el proceso, sino simplemente porque cuando tengamos toda esa memoria vamos a tener que seguir trabajando muchísimo más en temas que nos interesan a todos. Entonces, sin más dilación, vamos a pasar, voy a hacer dos partes en mi alocución. Una parte sobre lo que son las acciones concretas en el contexto pandémico que hemos hecho desde la Diputación de Almería, y luego una segunda parte sobre una idea de la estrategia del fortalecimiento de la cultura de la provincia de Almería, que son propuestas que muchas también han salido afortunadamente en el estudio y que, por supuesto, me da la idea que se comparta esa opinión. Bueno, cuando comenzó la pandemia, todos los planes de Diputación tuvieron que cambiarse y entonces la institución hizo un programa, el programa Promo, y el área de cultura, dentro de ese programa Promo, hizo la acción que denominamos Actúa, con el objetivo fundamental del mantenimiento de los puestos de trabajo y la contratación de autónomos, pymes y profesionales. Fundamentalmente, ese era el objetivo fundamental. Obviamente, pues también por apostar por la formación del sector y, en definitiva, paliar un poco la situación de la cultura almeriense en esos días de pandemia. Y luego, lógicamente, con el objetivo general que tenemos nosotros, que es atender a las necesidades culturales de los 103 municipios.
Los beneficiarios, lógicamente, ya lo he comentado, fueron los profesionales, las pymes y los autónomos de la cultura. Se beneficiaron de ellos los 103 municipios, se proyectaron, pese a la pandemia, 525 actuaciones en los 103 municipios y participaron, llegaron a hacer una participación de 120 grupos. La financiación del plan de la Actúa, de la acción esta, fue de 1.200.000 euros, que financiados por la Diputación. Las tres grandes líneas de esta acción fue la contratación, la formación y la ayuda directa. La contratación, como hemos dicho anteriormente, el objetivo fundamental de nuestra acción era que no dejar en la calle a nadie, intentar que todo el sector de la cultura almeriense pudiera participar de los contratos. Y era la contratación a través de circuitos y acciones culturales en los municipios de la provincia, campaña que se hizo también de promoción de artistas en redes y actuaciones de animación cultural, sobre todo en los municipios más pequeñitos, de animación a lectura, difusión cultural, de promoción del patrimonio y de ocio creativo, además de exposiciones. Dentro de la temática audiovisual se hizo una exposición de fotografía de Almería Tierra de Cine, se llegó a realizar y muy bien el Festival Internacional de Cine Efical, puesto que se pudieron hacer los principales actos, se pudieron hacer presenciales, pese a que también muchas de las acciones fueron también online, además del funcionamiento de la Oficina del Cine, Filming Almería. Y desde el instituto, pues se quedó también, se pudo hacer también publicaciones de libros y, lógicamente, hacer acciones culturales con los literatos y con toda la gente que pertenece al instituto. Obviamente, el instituto, muchas de las acciones que hicieron, pues también lo hicieron online también. La segunda línea de acción era la formación. Debido a los momentos que estábamos, obviamente aquí se intensificó incluso sobre otros años. Entonces se hicieron muchísimos talleres, tanto presenciales como online, de formación actoral, de jazz, de indumentaria, de animación cultural. Y sobre todo lo que sí se aumentó muchísimo fueron los cursos de formación, especialmente de temática audiovisual, de los cursos de cine, que se siguen haciendo todavía en el periodo este, porque tenemos que recordar que la pandemia no ha terminado todavía. La tercera línea fue, directamente, para la redundancia, fue unas líneas de ayudas a las pymes, autónomos y profesionales. Es decir, se hizo una convocatoria en la cual fue una convocatoria express, o sea, de muy poco tiempo, que se le pedían muy pocos requisitos a todo el sector cultural para apoyar unos mínimos gastos que tenían en esos momentos. La ayuda mínima que se ponía en la convocatoria era de 300 euros, pero como veremos más adelante, la participación tampoco fue muy... ¿Por qué no? ¿Qué te pasa? Ahora. Vale. Las solicitudes que se presentaron fueron 41 y 30 solicitudes fueron concedidas por un importe cada una de 1.333 y 11 solicitudes fueron desestimadas. Fueron desestimadas por diversos motivos, algunos porque el domicilio fiscal no era de la provincia de Almería, otros porque no estaban al corriente con Hacienda, sí, diversos motivos. Pero esto es un punto que me gustaría debatir incluso posteriormente, porque lo que es bastante importante, el por qué no hubo tan pocas solicitudes, desde mi opinión. Nosotros estuvimos puestos en contacto con muchísima gente del sector de la cultura, sobre todo con los profesionales y con los pequeños autónomos. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues que muchos sí, verdad, que estaban en el ERTE, pero otros lo que nos reflejaban era la temporalidad del sector cultural. Y ya nos decían que ya no era incluso por la pandemia, sino que es que simplemente sin pandemia, durante mucha época del año, muchas veces no están dados de alta, por lo cual no podían tampoco acogerse a esa ayuda. Un segundo, ¿no? Sí. ¿Te puedo poner en la pantalla completa en un momentito? Sí. Para que no te... No sé, déjame un rato, un segundo. Vamos a ver. Ahí va, sí. No sé por qué no sé. Ahí va. Espérate. No sé por qué no lo... Se ve bien. Bien.
Eso fue, hasta aquí un poco han sido las acciones que en tiempo de pandemia hemos estado realizando. Entonces, ahora esta segunda parte, de forma muy rápida, voy a intentar dar una idea sobre estrategias del fortalecimiento del sector cultural. La primera estrategia que propongo es un fortalecimiento de la organización y la estructura territorial de la provincia. Una segunda, que es posibilitar el acceso a nuevos ámbitos de la cultura, el incremento de los recursos culturales, propiciar el acceso a las nuevas tecnologías, potenciar la creación, remodelación y equipamiento de espacios culturales, adaptar también la normativa o ley a la realidad, a las competencias, y, por supuesto, la creación de un observatorio provincial de la cultura que hemos estado hablando largo y tendido durante toda la fase del proyecto. En primer lugar, el fortalecimiento de la organización, lo que importa es garantizar la asistencia técnica a los municipios de la provincia. Es decir, lo que tenemos que intentar es, por una parte, es propiciar la estabilidad laboral de todos aquellos promotores técnicos de la cultura que llevan décadas y décadas trabajando de forma puntual, pero continua, pero no tienen estabilidad laboral. Entonces, es muy importante para continuar con esa gestión. Desde la Diputación se hace un programa de promotores que les llega a aproximadamente unos 50 municipios pequeños, pero hace falta incrementar muchísimo más esa oferta y, sobre todo, esa estabilidad. Luego, posibilitar también la contratación de muchos municipios ya más grandes que llevan muchísimo tiempo sin contratar tampoco ningún responsable de la gestión cultural. Y crear, lógicamente, pues, unos mecanismos participativos entre todos el sector de la cultura, tanto de los promotores culturales de la administración pública como privada. Una segunda línea es posibilitar el acceso a los nuevos ámbitos de la cultura, que ya hemos estado bien hablando durante todo el proceso del proyecto. Es decir, no debemos estancarnos en las programaciones y debemos tener una evolución cualitativa. ¿Cómo? Pues adaptando los programas a los cambios sociales y, por supuesto, deberemos también de fomentar y valorar la diversidad cultural de los territorios. Además de procurar también que todos los programas tengan también como objetivo la rentabilidad, que a veces eso se nos olvida. Por eso, Amparo, cuando decía lo de cultura y entretenimiento, estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque hace falta muchísimo objetivo de que sea rentable, la cultura que sea rentable. Perdón. Y, lógicamente, hay que continuar con los programas que se están poniendo en marcha de freno a la despoblación, haciendo varias actividades. Entre ellas propongo la de, lógicamente, algunas medidas como frenar la despoblación, tratar el turismo cultural, la formación práctica de los agentes sociales de los municipios pequeñitos, la revitalización de la vida cultural, tradición y patrimonio histórico y la utilización, sobre todo en los núcleos más pequeños, de las nuevas tecnologías, como vamos a ver a continuación. Una tercera estrategia o línea de estrategia que propongo es el incremento de los recursos culturales en varios ámbitos. El primer ámbito es el económico. Nosotros, prácticamente desde el año 1990 hasta el 2008, todos los ayuntamientos de la provincia y la Diputación iban creciendo el presupuesto en cultura, se iban aumentando, no todo lo que queríamos, pero iban creciendo muy poco a poco, hasta llegar, digamos, a unos presupuestos bastante aceptables, alrededor del 2008-2009. Con la crisis económica, eso se bajó totalmente, no solamente en Diputación, sino también en los ayuntamientos. Con lo cual, desde ahora, todavía que ha pasado ya más de una década, pues, lógicamente, estamos todavía muy lejos de los topes económicos para manejar el sector cultural. Es decir, había un descenso de las partidas presupuestarias prácticamente en casi todos los lugares, ¿no? Entonces, además de la parte económica, hay que también establecer, obviamente, también las prioridades a la hora de actuar, ¿no? Ya que tenemos los recursos, tenemos que optimizarlos un poco mejor. Y luego, otra de las aportaciones que hago es la que debemos de buscar también nuevas fuentes económicas de financiación. Esto pasó igual que muchísimas fundaciones, bancos, patrocinadores que teníamos hasta el 2009, pues dejaron de patrocinar las actividades por la propia crisis económica. Y eso tampoco se ha llegado a recuperar. Por lo cual, debemos de también establecer esos parámetros también. Y luego, en la medida de lo posible, pues también las acciones que podemos hacer, como hemos dicho antes, tenemos que priorizar y no caer en actividades que simplemente no solamente sean entretenimiento, sino que no conduzcan a nada, ¿no? Y ver también que la cultura no debemos de regalarla, ¿no?
Otro de los recursos que tenemos que ver, que también se ha tratado esta mañana, ha sido lo de los planes de actuación de los programas que debemos de coordinarnos todas las administraciones, tanto públicas como instituciones privadas, para, lógicamente, no solamente no pisarnos en el tiempo de las actividades, sino para complementarnos y optimizar mucho más los recursos que estamos utilizando. No solamente, ya como he dicho, en tiempo, sino también en contenido. Además de los recursos culturales y, obviamente, también, que ahora lo veré también a continuación, que son los planes de construcción y rehabilitación de espacios y equipamientos culturales. Digamos, esta línea sobre el incremento de los recursos culturales es bastante importante desde mi punto de vista. Una cuarta línea que es propiciar el acceso a las nuevas tecnologías. Hemos pasado, lógicamente, de la digitalización del PDF, de otros métodos más tradicionales, a la utilización ya de las aplicaciones. Entonces, debemos de hacer una utilización mucho más exhaustiva para mejorar, sobre todo, toda la información que tenemos. ¿Por qué? Pues por intentar aprovechar el carácter de globalidad que tiene de la información que tienen las redes, que nos va a permitir un acceso abierto, obviamente, a cualquier persona que esté en cualquier municipio de la provincia, independientemente de la ubicación geográfica que tenga. O sea, nos va a permitir contactar con él. Y además nos va a permitir interactuar. Perdón. Nos va a permitir interactuar posibilitando, lógicamente, unos mecanismos de participación activa, ¿no? Porque hasta ahora muchas veces se participa o se llama para que asistan a las actividades como simples o meros espectadores. Y yo lo que se pretende con estas redes es que también intervengan en los procesos de gestión de la propia actividad, que hacer partícipe a las personas de todos los procesos. Y obviamente también que sea una herramienta para hacer una interactividad entre los gestores y el público para hacer contrastes de opiniones, también críticas, que obviamente pues, va a mejorar la transparencia. En definitiva, la ventaja que vamos a tener va a ser una ventaja económica, porque vamos a llegar a muchos sitios con poco dinero, nos vamos a aproximar al ciudadano, vamos a incorporar la información coordinada de todos los departamentos y todas las administraciones y vamos a simplificar también los trámites de acción de los ciudadanos con respecto a la administración. 3 minutos, Ramón. Vale. Entonces, otra de las líneas que tenemos, que propongo, es la de potenciar la creación y remodelación de equipos de espacios culturales y darle vida cultural. Bueno, ya conocemos todas las noticias, precisamente lo hemos estado comentando hoy, de la compra por Diputación de Almería del Cortijo del Fraile, y eso, digamos, aparte de ser una buena noticia para el área de cultura y cine, pues lógicamente nos va a permitir tratar el punto que traigo aquí. Una de las cosas que sí tenemos de procurar, tanto si es creación de nuevos como remodelación, es que de una vez por todas tenemos que darle prioridad absoluta a la accesibilidad. O sea, en el año 2021 no podemos todavía permitir que haya espacios culturales en la provincia que no sean accesibles para todo el mundo. Es decir, pero además no solamente por una cuestión lógica, sino por ley. O sea que ahí ya desde este año lo dice. Con lo cual, es una de las prioridades que tenemos que hacer cuando hablemos de espacios culturales. Obviamente, el mantenimiento y equiparlos con telecomunicaciones. Dentro de esas acciones, nosotros, desde la Diputación, junto con GECA, con nuestro amigo Jara, pues empezó a hacer una guía de espacios culturales que se hizo en parte de nuestra actividad terminada, que está colgada en la web, y además debemos de procurar dinamizar, digamos, esos espacios, ¿no? O sea, la guía nos va a servir como un instrumento de consulta para hacer actividades y dinamizarlas. En definitiva, debemos hacer un análisis, y lo estamos haciendo, un análisis de la realidad, ahora, una vez que ya está medio finalizando la pandemia, hacer un análisis de las necesidades de los espacios que tenemos en la provincia y sobre eso actuar de forma coordinada con todos los técnicos y hacer una planificación específica para ello, con su evaluación. En definitiva, debemos procurar que los espacios sean lugares de encuentro, que sean centros de interés cultural y que, lógicamente, los ciudadanos se sientan identificados con su espacio cultural. La penúltima línea de estrategia que propongo, que es muy cortita, es muy sencilla, que es que desde el año 1985, que nos manejamos con la ley de base de régimen local y después con la aula, pues lógicamente todavía muchas de las competencias de Diputación no están claras.
Y entonces nos hace falta, pero nos hace falta ya con urgencia, de plantear una ley de la cultura como alguna comunidad autónoma en España se ha planteado, o como la comunidad autónoma de Andalucía se planteó con la ley del deporte. Y por último, y aquí ya no me extiendo, sino simplemente lo cito, puesto que ya había hablado largo y tendido esta mañana sobre el observatorio, y es una línea de trabajo imprescindible ya. Pues, ¿por qué? Porque puede abarcar prácticamente todas las líneas que he citado anteriormente, desde el observatorio. Entonces, con esto ya termino, y es crear el observatorio precisamente para eso, para hacer un estudio de oferta y demanda, para que sea un lugar de encuentro y de reflexión, y sobre todo de investigación. Y con esto ya termino. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ramón, también por tu brillante exposición y tu colaboración, como siempre, con GECA y en esta jornada en concreto. Pasamos a la tercera ponente, Rosa Muñoz, de MECA Mediterráneo. Rosa Muñoz Bustamante, directora de programas de MECA Mediterráneo, Centro Artístico, economista y coach ejecutiva de artistas y gestores culturales. Consultora y mentora de empresas y profesionales, especializada en la industria creativo-cultural, con una trayectoria profesional de más de 30 años en el sector privado y público, y ha dirigido numerosos programas expositivos nacionales e internacionales. Ha desarrollado numerosos programas pedagógicos para artistas visuales, dotándolo de herramientas poderosas para el desarrollo de sus trayectorias profesionales. Rosa, muchas gracias por estar con nosotros y participar en esta jornada, que esperamos que sea de gran interés para toda la provincia de Almería en el sector cultural. Te cedo la palabra. Pues muchas gracias y agradezco sobre todo a la Diputación de Almería y a GECA el contar con nosotros, con MECA, en esta mesa redonda, que además os felicito también por esas estrategias que acabas de redactar y que nos parecen que son fundamentales, más aún hoy en día. Entonces voy a compartir pantalla para explicar un poquito quiénes somos nosotros, quién es MECA, aunque hay muchas personas que ya nos conocen, ¿no? Nosotros llevamos trabajando desde el año 1982, aunque MECA empezó como espacio experimental dentro de lo que son las artes visuales, concretamente el arte contemporáneo. Lo que pasa es que oficialmente, porque esto se fue construyendo a lo largo de los años con muchos contactos y con una motivación muy grande por parte de Fernando Barrionuevo, que es quien lo constituye, se constituyó ya oficialmente como asociación cultural en el año 1989. Por eso que decimos ahí que llevamos más de 32 años trabajando en el mundo de la cultura y concretamente en las artes plásticas. En ese momento, y es curioso que todo lo que ha sido la trayectoria de MECA hasta ahora coincide en muchos aspectos en lo que está pasando ahora. Es decir, siempre que cuando hay cambios y cambios radicales hay que revisar de nuevo todo lo que se ha ido generando para que no llegue ese momento de laxitud, ese momento a lo mejor de inercia en donde se van haciendo proyectos culturales de una manera sistemática. Y nosotros en aquel entonces pues sí que veíamos necesario revisar cuál era la educación artística y las disciplinas y los conceptos que se estaban aplicando en Almería capital, porque estamos hablando de principios de los años 80, cuando Almería, logísticamente hablando, estaba como muy aislada, no tenía conexiones o redes con otros colectivos artísticos, y entonces los artistas estaban muy estereotipados, es decir, lo que era su producción artística no se estaba adaptando a los nuevos tiempos que además se nos estaba exigiendo ya por el hecho de tener que incorporarnos dentro de lo que es la Unión Europea, en aquel entonces Comunidad Económica Europea. Entonces, a partir de ahí hay un planteamiento claro. Había bastantes artistas plásticos que trabajaban dentro del área del arte contemporáneo, pero aquí lo que primaba era el arte clásico. Entonces, el acceso a galerías, a centros de arte contemporáneo a nivel profesional se veía bastante complicado. En este contexto,
es cuando se plantea la necesidad, a través de un colectivo de artistas, se plantea la necesidad de cambiar las cosas. Y esto suponía el hecho de tener que interactuar ya con instituciones, con facultades, o sea, facultades de Bellas Artes. La Universidad de Almería no existía como tal, entonces cualquier artista tenía que ponerse en contacto o bien con Granada o bien con Sevilla, tener que viajar a Madrid, y luego también había una carencia total de patrocinio y mecenazgo, aparte que las condiciones personales de cada uno pues suponían grandes esfuerzos para poder conectar con esos circuitos que ya estaban empezando bastante bien en España. Y entonces, pues, ¿qué surge ahí? Pues surge la idea de crear esta asociación, de crear este colectivo, porque eso suponía un cambio de paradigma, es decir, de esa cultura individualista en que cada uno hacía lo que podía con sus recursos o con sus contactos, pues había que pasar a una cultura igualitaria en donde todos, independientemente de su situación personal y de su propio contexto, pudieran tener igualdad de condiciones. Y en eso empezamos a trabajar desde MECA, como colectivo comprometido, porque también había otro hándicap, y es que la sociedad tenía bueno, pues un conocimiento visual muy estereotipado, y entonces nuestra función también como comprometidos con la cultura, que siempre lo hemos sido, era formar parte también de todo lo que era un ecosistema de capacitación, formar parte de la educación cultural y artística, y en ese sentido empezamos a trabajar muy mucho con las diferentes universidades. ¿Cuáles eran los objetivos fundamentales de MECA? Pues era crear una red local potente para que esa agrupación luego pudiera pasar a diferentes ámbitos desde el punto de vista, diferentes ámbitos nacionales. De hecho, se generaron ya intercambios entre comunidades de otras provincias, de toda Andalucía, empezamos a trabajarlo, y a nivel nacional. Y de ahí el salto tenía que ser, obviamente, a redes internacionales, que hace ya muchos años que empezamos con ellas y en las que estamos inmersos, con muchos esfuerzos, pero sobre todo con mucha motivación y ganas. Porque la base de nuestra organización es el trabajo colaborativo. Eso siempre lo hemos tenido en cuenta, es decir, partimos de una motivación personal muy grande por cada uno de los miembros que conformamos MECA, porque si no partimos de ahí, el hecho de adquirir un compromiso con este sector, pues se rompería esa cadena. Siempre cuando actuamos de una manera colectiva, nos vamos retroalimentando de todo aquello que nos aportan los miembros que pertenecen a nuestra comunidad y los que no pertenecen a nuestra comunidad. Para nosotros es fundamental trabajar en equipo, porque si no, no llegamos a ningún sitio. Eso que decíamos antes, ¿no?, de ese carácter individual, eso ya ha pasado a la historia. Nosotros lo teníamos muy claro y lo seguimos teniendo muy claro, que para hacernos grandes, para darle valor a la cultura, tenemos que establecer una red de colaboración en donde cada uno de los miembros de nuestra organización va a aportar lo mejor que tiene, y de esa manera podemos conseguir un liderazgo transformacional. ¿Por qué? Pues porque al final tú tienes que, mediante sistemas de comunicación eficientes, tú tienes que lograr que por lo menos Almería sea una plataforma de lanzamiento, y además en el observatorio o en las ponencias que habéis hecho antes se ha dicho, es decir, en Almería hay mucho interés por la cultura y hay en todas las disciplinas, y eso hay que potenciarlo. Si socialmente es así, y los colectivos que formamos parte de esta ciudad lo dejamos claro cada día, dejándonos la piel, dejándonos los recursos, pues hay que potenciarlo. Y por eso en esas estrategias que habéis dicho es maravilloso, que luego en la mesa redonda supongo que entraremos más, es maravilloso que eso se lleve a cabo de verdad con acciones concretas. MECA siempre se ha ido adaptando a la realidad, y por eso tiene un sentido muy flexible de cómo tenemos que desarrollar nuestros trabajos. La pandemia del 2020 es una más de la que sufre el arte. El arte siempre ha sufrido muchas pandemias.
pandemia de tipo económico, esta es pandemia sanitaria, pero está acostumbrado a ir adaptándose a las nuevas realidades. Por eso, cuando el año pasado nos dicen, oye, que ya vais a estar encerrados, bueno, pues no nos supuso un gran problema, en el sentido de que obviamente se cayeron muchos proyectos, como ha dicho, por ejemplo, María del Mar de la universidad, se han caído un montón, evidentemente, pero lo teníamos claro, porque hemos pasado por esas situaciones muchas veces. Entonces, eso ha hecho que tengamos ya una dinámica de reinvención continua y una dinámica también de que la colaboración a través de diferentes nodos en diferentes zonas geográficas se tiene que fomentar y se tiene que potenciar aún más. ¿Qué ha hecho esto? Esto hace que la digitalización, que nosotros llevamos practicándola hace muchos años, pues nos ha dado opción a conectar con el mundo de una manera mucho más fluida y de una manera mucho más sostenible. Pero también es cierto que MECA tiene una serie de valores que todos los miembros que forman parte de la organización tienen que asumir, porque si no coincidimos en valores, entre ellos la asunción de riesgos continuos, que es lo que supone además el mundo del arte, pues entonces ese camino no va, no va en la misma línea en donde trabajamos nosotros. ¿Y cuáles son esos valores? Nosotros tenemos muy claro que el talento individual tiene que formar parte de un gran colectivo. No se puede quedar solo en la persona, sino que se tiene que compartir, porque un talento colectivo da mucha fuerza a la cultura. El talento colectivo de cada uno de los miembros que conforman las diferentes áreas de la cultura. Es importantísimo que cada persona tenga su propia autonomía, su propia libertad, su propia identidad, que eso conforma que un colectivo y diferentes colectivos unidos con esas grandes potencias autónomas, pues sean mucho más sostenibles en el tiempo. Y aquí sí que aplicamos una metodología, la metodología LEN, que lo accesorio lo vamos eliminando. Es decir, no podemos perder el tiempo en cosas pequeñas, no pequeñas en cuanto a la dimensión que pueda tener ese proyecto, sino en cosas que no merecen la pena, que no aportan valor, que te quitan tiempo. Y nos vamos a centrar y nos centramos siempre en lo esencial. Claro que esto supone un alto nivel de complejidad. Tienes que tomar decisiones que muchas veces son dolorosas para ciertas personas, pero al final, ¿qué buscamos? El bien común. Y el bien común, y además que aunque seamos una entidad privada, sí que tenemos claro un concepto de lo público, porque la cultura es pública, porque es un valor patrimonial público para todos. Y entonces muchas veces nos confunden por nuestras propias formas de actuar, que parecemos más una institución pública que un ente privado, pero es porque tenemos ese sentido de lo público, de lo social, arraigado desde el principio y cada día más. Las ventajas, por lo tanto, que supone toda esta experiencia que hemos ido acumulando es que tenemos muy claro que los horizontes profesionales hay que ampliarlos. No nos podemos quedar solo en el circuito en el que estamos. Tenemos que ir más allá. Eso es un riesgo, obviamente, pero si no consideras el arte como parte de tu vida o la cultura como parte esencial de tu vida, entonces si el horizonte profesional que tienes es simplemente actuar para acciones muy concretas y no dentro de lo que es una colectividad, no lo vemos muy claro. Es importantísimo el adquirir nuevos conocimientos. En ese proceso de trabajo en equipo ya he dicho que la retroalimentación es fundamental y todo aquello que nosotros aportamos y que nos aportan lo compartimos de una manera muy generosa. En ese sentido siempre hemos dado y hemos recibido con mucha profesionalidad además. Y sobre todo es muy importante mantener un nivel de compromiso muy elevado. ¿Esto qué supone? Que nosotros, por nuestras actuaciones, no podemos perjudicar ni un ápice al sector. Es decir, que cualquier persona que forme parte de este sector o quiera formar parte de él, sobre todo le pedimos mucho compromiso y mucha confianza profesional.
Nosotros tenemos un plan de internacionalización que aún a pesar de esta pandemia lo hemos mantenido. Lo llevamos desarrollando desde el año 82. Hemos ido iniciando un proceso en Japón, hemos ido por diferentes países y este año concretamente estamos ahora en París, que ya fue un proyecto que aplazamos el año pasado por la pandemia, pero que a pesar de todo lo estamos realizando. Es una exposición que tenemos ahora en el Instituto Cervantes. Nuestro plan de capacitación es continuo, como decimos, a través de talleres, encuentros abiertos, laboratorios de ideas. Tenemos una plataforma de contenidos, además, muy necesaria, que es en esa presentación que habéis hecho. Claro, ahí dotamos de todas las herramientas más innovadoras para profesionalizar al artista, su carrera profesional que sea sólida, y servicios de mentoring y art coaching. Y por último, y ya con esto termino, sí que es verdad que ahora que seguramente lo conocéis más, el Ikigai, nuestra razón de ser, nuestro propósito de vida, y más aún, desde el año pasado hasta ahora, es encontrar ese Ikigai. Yo creo que tenemos ya nuestro Ikigai muy claro, nuestra razón de ser, porque fijaros, nos basamos en 5 conceptos. Evidentemente, todo lo que nosotros amamos lo estamos desarrollando, pero fijaros, nos basamos en un concepto fundamental, que es que apreciamos lo pequeño. Es decir, nuestros éxitos pequeños cada vez se hacen más grandes. La acumulación de éxitos pequeños hace que podamos compartirlo con esos microgrupos que se hacen cada vez más grandes. Luego es muy importante tener libertad y generosidad. Libertad sobre todo porque no deben ocuparte en tu ser los estereotipos de los demás, sino encontrar el tuyo propio. Y en ese sentido tenemos que potenciar en lo que somos buenos para poder dotarle a la comunidad en general lo mejor de nosotros mismos. Y también es muy importante tener claro, que también lo ha dicho Ramón, la sostenibilidad, es decir, encontrar la armonía y la sostenibilidad de manera que podamos rentabilizar los proyectos para reinvertirlo de nuevo en otros proyectos que sean más grandes. Y hay una cosa fundamental, que por eso digo que estamos en nuestro Ikigai día a día, porque esa es nuestra razón de ser, y es que hay que disfrutar el aquí y el ahora. No podemos vivir del pasado y no podemos estar proyectándolo todo hacia el futuro. El aquí y el ahora es fundamental. Por eso, cuando habláis de adaptar la norma a la realidad actual, es la realidad actual. Y en cada momento tendremos que conocer muy bien en dónde estamos, qué estamos haciendo, para poder seguir avanzando. Porque si no dejamos el aspecto del hoy alejado de nosotros, pues el siguiente paso seguramente no será firme y no será sostenible. Así que muchas gracias. Yo invito a ver, a todos los que no nos conozcáis, nuestra página centromeca.com, todos los proyectos que llevamos a cabo, y reitero el agradecimiento de contar con nosotros para participar en esta mesa y poder establecer de manera conjunta unas estrategias culturales sólidas, fuertes e importantes para nuestra ciudad y nuestra provincia. Muchísimas gracias, Rosa. También muy sugerente y estimulante la exposición que has hecho. El concepto de Ikigai me encanta, es la razón de ser, que también es pasión de ser y voluntad de ser. Hay un contexto que en la Universidad de Sevilla, en un grupo de investigación del que formo parte y lo dirige Manuel Ángel Vázquez Medel, él habla de Gaudium Essendi, y también el gozo de ser. ¿No? Creo que es muy importante todos esos conceptos en todo lo que hacemos en nuestra vida. Y en GECA intentamos practicarlo también, el gozo de ser, esa razón de ser, que darle un sentido a lo que, bueno, en principio no lo tiene, ¿no? A menos que nosotros lo busquemos e intentemos dárselo y aportarlo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Rosa, y concluimos con el último ponente de la mesa, luego debatimos. Carlos Vives es gestor social, programador cultural, técnico audiovisual, montador de cine y contador de historia.
En 2012, tras vivir en Londres y Sevilla, se instala en Almería y funda el espacio cultural La Oficina, un punto de encuentro y de conversación donde se gestan proyectos como el Almería Creative Commons Film Festival. Esto ya es más difícil, de almohadilla, CCALM, coma, y creo que aquí termina el nombre del proyecto. Carlos, tú me corriges. Ahora lo cuento yo de todas maneras. TEDx Puerta de Pulxena, el que más me ha impactado, NASA Space Apps Almería. Eso de la NASA, me recuerda cuando yo era niño, quería ser astronauta, ya muy lejos quedó. Territorio, teatro y la fiesta de la música, entre otros. Ahora, en esta nueva etapa, post-pandemia, desde mayo de 2021, encabeza un proyecto audiovisual dentro de la Casa Museo del Cine de Almería. Pues la palabra es tuya, compañero. Bueno, pues muchas gracias. Daros las gracias por invitarme aquí a esta charla. Gracias, Jeca, gracias, Diputación. He ido tomando nota de lo que habéis ido contando. Me parece súper interesante y lo que voy a intentar definir en esto que vamos a hablar es, sobre todo, la palabra redes, porque al final, si algo ha pasado y si algo ha cambiado y si algo ha mejorado en ese aspecto, son las redes, las conexiones entre diferentes espacios, colectivos, asociaciones, en este mundo post-pandémico ahora, ¿no? Entonces, yo os voy a compartir, como he visto compartir a todo el mundo, yo no tengo una presentación, pero sí quería compartir directamente la página web para que veáis un poco que nuestra asociación, para la gente que no nos conozca, bueno, empezamos un poco la acción, digamos, bueno, os cuento también que desde la humildad un poco es una asociación pequeñita que lleva unos 9 años aquí en la ciudad de Almería y que, bueno, viendo estos pesos pesados que tenemos un poco al lado, la Universidad de Diputación y MECA, que es gigante, es una, digamos, una madre o una hermana mayor que hemos ido conociendo y aprendiendo muchísimo. Yo hablo un poco desde la perspectiva de una asociación pequeña que se va formando sin demasiada pretensión y que se construye a lo largo de estos años, de 2012, pues digamos, por una proyección de ese público, de esa ciudadanía que había interesada, ¿no? en lo que empezamos a hacer. Yo, como decía, bueno, empezamos en 2012, se genera como un punto de encuentro audiovisual y había como un objetivo de generar un espacio estable donde pues, encontrar al final materiales de reflexión o de forma participativa y comunitaria. La idea de todo esto surge de pues, que no hubiera un espacio no comercial en la ciudad en ese 2012 o que no encontráramos para poder pasar el rato, pasar pues una tarde, una mañana, lo que fuera, ¿no? Vimos que había una necesidad mínima, empezamos ahí y ahí explota pues una serie de decenas de colectivos y asociaciones que necesitaban un espacio en ese momento, ¿no? Es verdad que también surge una necesidad de eso, de replantear un poco la creación, el acceso y la participación sobre todo de la cultura, que es desde un punto comunitario también, como decíamos antes, y lo impulsamos un colectivo de profesionales que veníamos del mundo visual y educativo, que habíamos vuelto a Almería después de esa crisis, ¿no? Anterior, 2008, y veníamos también, pues eso, volvíamos un poco a esos orígenes de traer un proyecto para la ciudad y la provincia, ¿no? Sin demasiado pretensión. Y en poco tiempo, pues el espacio genera otras inquietudes, otras presiones, pues empezamos a generar un contenedor cultural y empieza a albergar muchísimas actividades, ¿no? Donde en general, y es lo que nos seguimos diferenciando a lo mejor de otras asociaciones, es que las personas que vienen, los colectivos que se acercan, las asociaciones que se acercan son los que generan esa programación cultural y al final ellos mismos la llevan a cabo con una pequeña apoyo nuestro, ¿no? Pues nada, al final empezamos a sumar muchísimas personas, diferentes colectivos y empezamos a reunir en ese techo y se han generado desde hace 9 años ahora pues muchísimas asociaciones y colectivos que estaban un poco en ese paraguas inicial de la oficina. Básicamente, en resumen, lo que siempre decimos es que la oficina promueve la ciencia, la educación, las artes, la tecnología desde la cultura libre y abierta
pues eso, generando y manteniendo ahora, como estamos, un espacio que ahora os voy a contar, porque antes teníamos un espacio que era privado, pero el salto, porque nuestra idea siempre ha sido que lo público, obviamente, lo público de todo y teníamos que generar esa necesidad también, pues ahora que estamos en esta casa del cine, ha habido un impasse, un salto ahí, pues generar espacios comunes poquito a poco, empezar a crear un espacio común, como es esta casa, y que podamos de alguna manera pues, seguir fomentando esa pues, pues, economía social, local, ese movimiento pues de investigación, educativo, científico, y pues nada, al final que nos haga que ese acceso y participación a la cultura nos haga un poco mejores personas y más libres, ¿no? Ahí tenéis un poco la página. Todo lo que he leído al final está por aquí. Si os vais a quiénes somos, a los festivales que estaba comentando antes Ramón, creo que Ramón, perdón, no sé si era Ramón. Tenéis aquí nuestro festival Creative Commons, nuestro festival de cultura libre y cine de Almería, que este año pasado, en 2020, lo hicimos completamente online, con una línea pues, sobre todo muy divulgativa, del mundo de las licencias libres, ¿no? de la necesidad. Hace 6 años, cuando empezamos, tal vez no se entendía tanto lo que era lo necesario que es compartir legalmente un archivo en Internet, pero hoy en día, con el auge, y sobre todo este último año, con el auge de YouTube y todas las plataformas de contenido, hoy en día pues, todo el mundo sabe que la música, tú no puedes poner una música en un vídeo que tenga derecho de autor porque te lo van a cortar o te van a borrar el vídeo, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos ido generando durante estos años para que la gente pudiera entender realmente que hay una alternativa legal al copyright, que es licencia libre de estas Creative Commons, ¿no? Luego, bueno, ahí podéis bichear un poco, podéis ir viendo todo lo que fuimos haciendo. Esto está, bueno, obviamente como se cerró el festival, pero bueno, podéis entrar a programación y tal. Y lo que es la primera red que ya surge hace 6 años cuando hacemos este festival, es la red CC World, que este festival es un festival, digamos, hermano de muchos otros, un festival copia del Festival Madre, que era un festival en Barcelona que empezó hace 10 años, ¿no? Y eso hemos generado una red a lo largo sobre todo del mundo hispanoamericano. Los puntitos verdes se ven por ahí y hay todos esos festivales hacia Europa también, hacia arriba y tal, pero tenéis ahí pues, un mogollón de festivales que se han ido haciendo y sumamos a la red diferentes cortometrajes, largometrajes, ¿no? Luego tenemos otra iniciativa que surge también desde la asociación, que es TEDx Puerta de Purchena, donde nos juntamos con diferentes profesionales y empezamos a trabajar en charlas de mucho nivel con ese nombre, que es TEDx, y empezamos pues, a crear un TEDx local, ¿no? Que no se había conseguido todavía, ¿no? Y esto decía, voy a insistir con lo de Ramón porque no me acuerdo ahora si era Ramón, esto de Space Apps, que ahora vuelve en octubre, tenemos la intención un poco de introducirlo otra vez ahora en este espacio más cinematográfico, pero una línea de divulgación científica donde se trabaja en proyectos, donde te unes y haces una edición o una serie de un par de días se trabaja en una idea que lanza la propia NASA, ¿no? Y se trabaja sobre ella y diferentes soluciones que se pueden dar. Son interesantes porque el año pasado se hizo todo online y este año, aunque es online, vamos a intentar reunirnos en los espacios. Vale, pues me voy a volver aquí a esta. Y paralelamente, quería deciros es que, bueno, nosotros el año, perdón, antes del paralelo, el año que tenemos por delante a partir de marzo de 2020 es completamente desastroso. Cuando el día 13 de marzo cerramos el espacio, no sabemos qué hacer y lo que intentamos es, nos ponemos a las pilas, empezamos a estudiar, a buscar la manera de digitalizarnos y directamente saltar al online, ¿no? En una semana lo conseguimos porque teníamos ese juego ya con el Creative Commons y con cosas que habíamos hecho online y empezamos pues, a fomentar actividades online, participativas sobre todo, porque de hecho al inicio hubo como eventos poéticos, 15, 20 personas participando y más de una centena viéndolo en directo, más luego las visualizaciones posteriores. Ahí empezamos a sumar también, como decía María del Mar, a nuestro contenido en YouTube.
que posteriormente hemos saltado a la plataforma de Twitch, porque también veíamos como un movimiento como más de gente joven que nos parece más interesante también, ¿no? que estén en las dos plataformas. Y paralelamente, porque esto nos lleva, la divulgación hay un girito también dentro de la asociación de mucho activismo cultural, mucho, a lo mejor más político, mucha lucha, pero sobre todo, cuando empieza todo en marzo, empezamos a hablar de divulgación. Mucha divulgación, a hablar con la gente de los barrios, a conocer las problemáticas que pueden existir en los barrios ahora, en ese momento, en pandemia, qué está pasando, cómo lo están llevando. Empezamos a hablar de patrimonio local, empezamos a generar también una serie de ciclos de patrimonio y conocer pues, quién puede hablar de eso en nuestra provincia, y también pegamos un salto al nacional, ¿no? Y empezamos pues, estuvimos con Pepe Guirao contándonos también un mundo de la cultura. Hace muy poco hemos cerrado el ciclo hasta septiembre-octubre, un ciclo que hacemos de diversidad de género y afectivos sexuales con Bob Pop. Entonces empezamos a generar como un movimiento de una asociación, como decía, muy pequeñita, pero que tenemos, que se nos visualiza a nivel nacional. Ahora sí, paralelamente que empieza a ocurrir en España en marzo de 2020, empezamos a ver cómo se empiezan a conectar diferentes redes, a crearse directamente diferentes redes dentro de un poco de las especialidades culturales, ¿no? Nosotros entramos en dos, una con el Festival de Cine, la Asociación Pantalla, que se ha creado una asociación a nivel nacional de todas las asociaciones que hay de cine, como por ejemplo ASFAN, que es la Asociación Andaluza de Festivales de Cine de aquí, de eso, Andalucía, como decía. Y luego está, mira, lo tengo por aquí, pero a ver, ¿por qué me dice ahora esto? Muy bien. Ay, Zoom, que no me dejas cerrar esto. Pantalla, se funda Federación Pantalla, una asociación de festivales, ahí podéis verlo. No encontré la web, o sea que lo mismo existe, pero no. Y aquí veis 7 coordinadores, 14 comunidades autónomas, 149 festivales, muestras de cine y 1 millón de espectadores, ¿no? Al final es lo que buscamos. ¿Cuánta gente realmente movemos? Pues son festivales pequeños, son festivales medianos, grandes, ¿cuánto suma, no? Y al final hay muchísimo público que está ahí detrás. Y luego está una red que es muy llamativa, es la que empezó como muy de la nada, que es la Red de Espacio de Agentes de Cultura Comunitaria, la REAC, que ahora tiene un pequeño apoyo de la Fundación Caraso, porque han visto que realmente esto tiene, es como un futuro, un presente muy realista, y es empezar a trabajar en espacios privados y públicos, pero empezar a trabajar esa cultura comunitaria, esa cultura de todos, donde a lo mejor no es tan profesional o se puede buscar la forma de profesionalizarla, ¿no? Y estamos buscando pues, métodos, fórmulas y empezando a hablar. Nosotros ahora estamos como decía antes, en un impasse, un salto de repente de estar solamente en online, de decidir no seguir con un espacio privado. Decidimos pues, ya cerrar, no continuar. Surge un proyecto con el IES Albaida, con un instituto que tiene una rama de especialización de imagen y sonido aquí en Almería, el IES Albaida, y planteamos un proyecto conjunto, IES Albaida, la oficina un poco, hacemos un sándwich, y el ayuntamiento, promoción de la ciudad, que lleva la parte de museo, pidiéndole el espacio para habitarlo, para utilizarlo para hacer actividades con esos alumnos. Y ahí es donde realmente surge esta iniciativa de esta es la Casa del Cine, que ya estoy viendo que estoy aquí en una sala solo, que es una casa museo de 1866, donde está musealizado, y si no habéis venido tenéis que echarle un vistazo, porque además estamos intentando ahora programar actividades ligeritas para verano, para que la gente empiece a conocerla, ¿no? Porque es una casa que tiene 10 años de vida, pero que está un poquito más, pues, digamos, básicamente cerrada o con fines de semana solamente, entonces con un contenido muy mínimo, ¿no? Y esa es un poco la idea de reactivación, de estrategia que nosotros desde la asociación veíamos claro, teníamos que hacer un cambio enorme. Cuando hablo de asociación, hablamos de a marzo de 2020 casi 700 socios,
y con una proyección directamente a la ciudad, ¿no? Ya no generamos a lo mejor cuando hablamos del sector asociativo, la gente que nos esté escuchando, también se genera un sectarismo, llamémosle así, porque las asociaciones tienen una vida media de 5 años en España, entonces al final generan siempre las mismas personas que visitan, ¿no? Y esa población se va haciendo mayor, y el interés que teníamos aquí era buscar pues esa línea de gente más joven, de abrirnos a espacios más conocidos, que no fuera una sala o un espacio privado, sino que como un espacio público, y empezar a generar actividades que pueda atraer el propio público, ¿no? Y así estamos. Carlos. Y ahí estamos en ese momento. Mayo hemos firmado el convenio, estamos a julio. Tenemos diferentes colaboraciones y empezamos a crear convenios con diferentes instituciones. Estamos abiertos a todo el mundo, a todas las personas, a todo lo que se puede hacer, porque es un espacio público, como decía, de todo. Y este 8 de julio, por ejemplo, pues gracias a la línea de cultura de la universidad, tenemos un eventito también sobre música de cine. Así que, nada, os invito a que lo visitéis, a que visitéis el espacio si no lo habéis venido, o que veáis esas fechas. Todos los jueves a partir del 8 de julio a las 8 de la tarde tendremos actividades. Así que gracias. ¿Has terminado, Carlos? Sí, voy a dejar de compartir, si puedo. Ya he dejado yo de compartir, Vale, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, pues Adrián, tenemos por ahí participación, creo, ¿no? Sí, el chat está echando humo. Bueno, os recordamos que podéis participar escribiendo un WhatsApp al 692-952-238, 692-952-238, y ya hemos tenido varias intervenciones. Paula Mandarina, que es narradora oral, nos comenta que traslada a las administraciones públicas la necesidad que tienen estos creadores y creadoras de espacios de ensayo, que considera que es fundamental reflejar esto como una de las reivindicaciones del sector. María Dolores Gallego, que además de ser docente de la UAL, forma parte de la Universidad de Almería, forma parte de la Junta Directiva de UABA, de la Unión de Artistas Audiovisuales de Andalucía. Quiere trasladar la enhorabuena sobre todo a María del Mar y Rosa, que considera que los proyectos que impulsan tanto desde la Universidad de Almería como desde MECA, pues son una referencia para este sector de las artes audiovisuales en Andalucía. Ella hace también algunas aportaciones diciendo que la importancia de los creadores y creadoras actuales nos obliga a incluirlos en las ayudas que se implementen en la provincia de Almería, ayudas a la producción de arte contemporáneo, y propone que se recuperen espacios históricos para darle vida a través del arte contemporáneo. Y también recibimos saludos desde el Ayuntamiento de Herrera, que está en la provincia de Sevilla, que están viendo la jornada y nos trasladan la enhorabuena y nos dan saludos desde este municipio. De momento esas son las aportaciones. Si tenéis alguna aportación más, os recuerdo el número 692-952-238, y os recuerdo también lo que hemos comentado antes Amparo y yo. Desde el 1 de julio hoy hasta el 10 de julio podéis enviar también vuestras aportaciones y comentarios a estudios@gecandalucía.org, ¿vale? Y perdonad, he dicho Unión de Artistas Audiovisuales y no es Unión de Artistas Visuales, ¿vale? De artes visuales. He metido el audio donde no debía. Rafa, esto sería de momento. Bueno, pues nada, si los propios ponentes, además que quieran interpelarse entre ellos, yo tengo algunas cuestiones. Por ejemplo, en el caso de María del Mar, reiterar el excelente trabajo que realiza, ¿no? Pero quiero plantear una necesidad quizás que se está viendo por parte de todos los espacios públicos, y la universidad es uno de ellos, que es quizá la necesidad de vincularla al territorio, ¿no? La universidad para la gente, en Almería y en todas partes, es como el lugar de los estudiantes o de los eruditos, y además de los mejores eruditos y los mejores estudiantes. Es decir,
de una élite. A nadie se le ocurre, un barrio que esté cerca de la universidad, no se le ocurre a un ciudadano o ciudadana ir a su biblioteca o entrar para ver el patio interior o el campus, lo que sea, porque considera que no puede entrar, considera que es algo ajeno. Creo que esa barrera, que lógicamente se arrastra de siglos, que no que sea algo actual, viene de lejos, creo que ahí habría que a lo mejor trabajar desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, que debería de ser también de vinculación territorial, no solamente de extensión universitaria, no extender la universidad afuera, sino que la gente, entre comillas, fuera, ocupe ese espacio también. Hay que buscar, yo creo, canales para que eso se produzca y creo que sería en beneficio tanto de la universidad como del propio territorio. Eso se lo lanza María del Mar. De Ramón, me parece que ha dado, por supuesto, ha señalado cosas fundamentales y yo me quedo con una que considero que es básica, que es el asunto de la ruralidad. Se habla de la Europa de las dos velocidades, pero es que hay una velocidad que no acaba de ser veloz, que es la velocidad de los espacios rurales. Que se le dice velocidad, pero no es que vaya con la segunda velocidad, es que no va con ninguna velocidad. Entonces, bueno, yo creo que estamos hablando de muchísimos municipios, pero Andalucía y Almería en concreto tienen muchísimos municipios pequeños, rurales, y yo creo que les vendría magníficamente un programa masivo de actividades culturales de todo tipo, de pequeños formatos, que se realicen sin necesidad de espacios culturales propiamente dichos. Revitalizaría al sector y revitalizaría los territorios donde la ruralidad es un elemento fundamental y donde mejor se mantiene incluso la diversidad de las diferentes identidades, ¿no? Entonces te lo planteo a ti esa historia, ¿no? A Rosa, bueno, el tema del Ikigai, que me ha llegado ese concepto japonés. Ha dicho una cosa importante, que es la necesidad de adaptación. Me quedo con eso, que es, pero la necesidad de adaptación tiene que ser recíproca. O sea, no puede ser que siempre os estéis adaptando los artistas, que os estéis adaptando el creador, que la administración también se tiene que adaptar. Es más, la pandemia ha demostrado que ha habido instituciones que se han adaptado a una velocidad de vértigo. No todas las que quisiéramos, pero algunas han dicho, venga, vamos a adaptarnos y vamos a poner esto en marcha. Creo que uno de los casos es la Diputación de Almería además, ¿no? Pero que la adaptación tiene que ser recíproca. No siempre tiene que adaptarse una parte de la cultura, que suele ser el sector privado. No, también la administración está obligada a adaptarse no solamente en situaciones pandémicas, sino en situaciones más rutinarias y cotidianas, si quieres, ¿no? Más mundanas, pero ante la realidad de nuestro tiempo. Y a Carlos, me parece que el concepto de lo comunitario en Andalucía está practicado por ciertas realidades comunitarias, pero en absoluto está atendido por los poderes públicos. Y evidentemente lo comunitario tiene que tener su autosuficiencia, su autogestión, no cabe duda. Pero también es bueno que desde los poderes públicos se creen condiciones favorables para que esas prácticas de autogestión, de creación y gestión comunitaria, pues se dé en condiciones de excelencia y en un marco de buenas prácticas y que tenga hasta su reconocimiento en el ámbito de la cultura, ¿no? Entonces, bueno, lanzo todo eso y ya decir lo que os parezca oportuno. Bueno, si queréis empiezo respondiéndote. A ver, en cuanto a abrir la universidad al entorno cercano, es cierto que ahí hay una necesidad. La universidad nuestra, en principio, es accesible a todo el mundo, no, aunque tiene una valla, pero la valla no es una valla física, se puede acceder, los espacios se pueden acceder a ellos. Nosotros tenemos un programa de antiguos alumnos y amigos, que es decir, alumnos que estudiaron en la Universidad de Almería, pero también amigos de la Universidad de Almería, que el inscribirte
automáticamente te da acceso a lo que es la biblioteca, poder utilizar la biblioteca o poder acceder a descuentos o parte del programa cultural, si no todo el programa cultural, puesto que nuestro programa cultural está abierto a cualquier ciudadano, no se puede matricular cualquier ciudadano. Es cierto que si eres miembro de la universidad o miembro de la asociación de antiguos alumnos y amigos, tienes descuentos. Entonces, bueno, pues ese es un proyecto que ya lo pusimos en marcha hace un par de años y ahí, bueno, pues tenemos una vía importante de participación de esa sociedad de nuestro entorno en todas las propuestas que nosotros lanzamos a la sociedad. Y luego, bueno, pues no me dio tiempo en mi intervención pues comentaros que estamos diseñando el plan estratégico de los próximos 4 años, donde uno de los ejes transversales es el liderazgo cultural de la Universidad de Almería, y una de las estrategias que tenemos diseñadas es generar acciones que permitan que la ciudad venga, que los ciudadanos vengan al campus universitario. O sea que lo tenemos más o menos contemplado. Muy bien. Estupendo. Bueno, Rafa, con respecto a la pregunta que me has lanzado sobre el tema de las actividades en el ambiente rural de la provincia, decirte que estoy muy de acuerdo contigo en la primera parte de la pregunta, ¿no? Porque efectivamente uno de los defectos que todavía seguimos teniendo en la provincia es la propia conectividad básica. Es decir, simplemente muchas veces de todo lo que tenemos a nuestro alcance en las zonas más urbanas, en los pueblos todavía no estamos. Entonces, si queremos luchar fundamentalmente contra la despoblación, bien a través de acciones culturales, bien a través de acciones sociales, de acciones incluso de tinte más económico, irremediablemente tiene que pasar exclusivamente, precisamente por eso, para que la gente no solamente no se nos vaya, sino que muchísimas profesiones puedan revertir su actividad, la puedan revertir en los municipios. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ese va a ser el futuro. Es decir, tenemos aquí experiencias ya que están haciéndose en muchos municipios de la provincia que con sus reuniones que ya están atrayendo a determinados profesionales, llámese arquitectos, ingenieros, etcétera, etcétera, que sus proyectos lo están haciendo desde allí, desde los municipios. Entre otras cosas porque en la provincia de Almería la mayoría de los municipios pequeños, ahí me parece que eran menos de 1000 habitantes y 50 ayuntamientos, menos de 1000. Pero la mayoría están también muy cerca de centros urbanos con otro tipo de servicios que la gente requiere, ¿no? Entonces, un poco compaginando todo ese servicio que alguien necesitaría para estar viviendo en el pueblo, pues es obvio que la informática es fundamental y las redes tienen que... Hay una cosa que nunca se habla, hablamos siempre de redes, de herramientas, y una de las cosas que suelen fallar muchísimo en la provincia es la conectividad en sí mismo, porque hay potencial bastante. Entonces, aunque tenga herramientas, mucha gente puede reventar. Hoy mismo, esta mañana, 2 promotores culturales me han pasado por WhatsApp que no han podido conectarse a través de YouTube y tal, por un problema de conectividad, no de herramientas. Y precisamente se ha hecho a través de Centro Guadalinfo, o sea, que la herramienta está. Entonces, esas cosas son las que yo creo que hay que dar una prioridad absoluta. Como decía también antes en mi intervención, cuando hablaba de hacer inversiones en recursos. Y ahora mismo no hace falta invertir en recursos de todo tipo, como he dicho antes, económicos, materiales y sobre todo informáticos. Así, eso es imprescindible. Bueno, con lo que hablabas de la adaptación, sí, evidentemente que la adaptación tiene que venir por parte de todos. La propia esencia del artista hace que se adapte quizás mucho más rápido y mucho mejor, ¿no? Porque su propio proceso, el propio proceso creativo en sí mismo, es pura adaptación. Pero lo que tú decías de que se tienen que adaptar las instituciones públicas, obviamente, por eso hay que crear redes de trabajo. Aquí sí que es verdad que la unión hace la fuerza, pero lo fundamental, y que lo he comentado antes, es que la ciudadanía tiene que tener una educación cultural fundamental. Y para eso, pues está el compromiso de las universidades, de los centros docentes. Es decir, si no partimos de una educación, que por eso me ha encantado cuando ha dicho María del Mar, oye, vamos a centrarnos
en el humanismo, en las humanidades, porque eso es fundamental para que una ciudadanía sea culturalmente sostenible y pueda avanzar y se pueda reivindicar ya así con fuerza a las instituciones, a los políticos en general, esa adaptación a la realidad de la cultura. Entonces, es muy importante establecer sistemas educativos que no solamente no vamos a darle la responsabilidad solo a los centros docentes y universidades, que es que todos somos responsables de eso. Por eso es muy importante, dentro de esos compromisos culturales, que nosotros aportemos ese conocimiento a la ciudadanía y estar muy cerca de la ciudadanía. Yo pongo como anécdota lo que nosotros, por ejemplo, tenemos un espacio de arte propio y luego trabajamos en muchos espacios, ¿no? Siempre lo acompañamos de programas pedagógicos. Pero yo recuerdo cuando abrimos la sede de MECA, que estaba en la Plaza Bendicho, y entonces era, claro, el concepto general de la ciudadanía, ¿cuál es? Es una galería de arte y encima de arte contemporáneo. Oye, pues la cantidad de gente que entraba era maravilloso. ¿Por qué? Pues porque también forma parte de tu responsabilidad el tener una cercanía con los ciudadanos. Cuando hablamos, y entonces aquello verdaderamente, si vais a nuestro espacio, es un centro de convivencia y es un centro de compartir. Y de hecho, si miras, si tú vas a cualquier galería, a lo mejor te puedes tirar 10 minutos viendo la exposición o 15 y te vas. Aquí no. Aquí las personas que nos visitan para ver las exposiciones, al final se convierten en amigos. Entonces, esa cercanía, claro que se la reivindicamos también a las instituciones, pero para eso hay que practicar la educación cultural y artística, partiendo de lo local y luego elevándolo a lo universal. Y referente a los pueblos, por ejemplo, todas las experiencias que hemos tenido, que han sido muchísimas en la provincia de Almería y en otras provincias de Andalucía, ha sido maravilloso. Y además cuando ves que esos niños con los que trabajas, de esos pueblos, que están ansiosos por tener nuevos conocimientos, y muchos de ellos se han convertido en profesionales de la cultura, eso es un reconocimiento y una maravilla que de verdad me emociono cuando pienso en muchos nombres que ahora son o bien profesores en las escuelas de arte o bien son artistas y nacen de esos territorios. Y eso es muy importante que también seamos todos conscientes y que aunque vivamos en Almería capital, sí que formamos parte de toda una provincia y tenemos que estar ahí con todos ellos. Gracias, Carlos. Pues sí, no, iba a comentar, como has comentado lo comunitario, ¿no? Que sobre todo esta red de React que se ha generado a nivel nacional y que empezó como muy pequeñita, pero que cada vez se suma más gente, más colectivos, más profesionales de la arte. Sí que hay verdad que el tema, estamos muy poquito a poco tocando las puertas de las instituciones porque sí que hay una necesidad bueno, una serie de puntos que hemos visto o circunstancias cuando ocurre todo esto del confinamiento, de cierre de espacios, ¿no? De restricciones de movilidad, entonces no había posibilidad de seguir generando eventos. Ahora empieza a haber un crecimiento, pero ese año y medio de parada ha sido terrible. Luego también hay una invisibilidad de ese trabajo que se hace desde el punto de vista más de esa cultura comunitaria. Se ha comentaba Amparo antes cuando hablaba del observatorio, esa poca o escasa capacidad de diálogo que había entre las administraciones públicas y esa cultura. Pues eso, dificultad de seguir con esa actividad, con una actividad profesional de manera digna, llamémoslo así, porque sí que se mantiene, pero de repente tiene unos altibajos enormes a lo largo del año, ¿no? En los veranos, para los artistas, pues, tienen más bolos, pero luego hay una caída enorme en otoño, pero o sea, ya conocéis un poco, los que estáis escuchando, conocéis un poco todo este universo, ¿no? Y trabajamos así y también había un intento, ¿no? Por el Ministerio de empezar a solucionar este tipo de cosas. Se está poniendo, desde la REAC también se está trabajando en presentar propuestas, ¿no? Y nada, pues eso, al final es que faltan muchísimas cosas, muy pequeñas cosas, muchas pequeñas cosas que nos fallan a nivel pues, profesional
y que tenemos que tener en cuenta que no solamente es tengo trabajo y ya está, sino que hay que cuidar también la forma, los espacios, los lugares, pues esas redes, hay que cuidar a la gente y continuar. Que muchas veces hablamos dentro de la asociación y los compañeros que nos están viendo, siempre hablamos de esa asamblea o de esos espacios de cuidado y la necesidad también de trabajar así, ¿no? De conocernos y de acercarnos un poquito. Bueno, pues muchísimas gracias al equipo de ponentes que hemos tenido la suerte de tener en esta jornada. Creo que todas las ponencias han sido excelentes, necesarias y acertadas en el enfoque que se ha hecho. Viene a completar de manera formidable todo el estudio que se ha hecho anteriormente, todos los datos que se han ido recogiendo y creo que también se han puesto, bueno, se han pulsado muchas realidades que sorprenden y a veces pues impactan al sector en sus diferentes agentes, ¿no? Queda, bueno, pues quizás despedirnos, ¿no, Adrián? Ir clausurando. Adrián, ¿estás ahí? Parece que no está. Sí que estoy. No sé si... Vale. Sí. Pues creo que bueno, que no sé, daros las gracias enormemente por vuestra participación a los ponentes, de verdad, el que hayáis dedicado vuestro tiempo a GECA, a este proyecto tan necesario y que nos hayáis puesto voz a preocupaciones reales que se tiene pues, tanto en el sector público como en el sector privado, en la universidad y con ello bueno, contribuimos a construir ese nuevo relato que todos deseamos, que incorpore una educación cultural en condiciones, que incorpore todo el ámbito de lo comunitario y de la capacidad creativa de la gente y de la sociedad, las nuevas relaciones de también la universidad con el territorio, con las personas, en definitiva, y bueno, y el papel de las instituciones, que no olvidemos nunca que están obligadas por la Constitución y por el Estatuto de Autonomía de Andalucía a proteger y fomentar la cultura, es decir, que es una obligación que existe en la administración pública y está recogida jurídicamente y que no debemos nunca de olvidar. No estamos hablando de algo que se concede graciosamente, sino de algo a lo que están obligadas las administraciones públicas, los poderes públicos. Pues tengo que excusar la ausencia del diputado porque, bueno, tenía una agenda muy ajetreada en esta mañana, no puede estar con nosotros, no obstante, nos ha comunicado en varias ocasiones su estado de felicidad por el desarrollo de la jornada, muy contento, no solamente con el estudio y con la exposición que tan magníficamente ha hecho Amparo, sino bueno, con la participación que ha habido del sector cultural en ese estudio, con las ponencias, con la asistencia virtual, que ha sido, según me comenta Adrián, bastante importante, echando humo, recogiendo cosas. De hecho, vamos a tener que hacer luego una especie de anexo al estudio con tantas aportaciones que nos han ido llegando. Para terminar y clausurar la jornada, por supuesto, agradecer al diputado, a la Diputación, su apoyo en todo momento. Es un paso más que damos en la relación de GECA con la Diputación de Almería. Nos encantaría participar en más actividades, en eventos que lleven adelante, que lleven a cabo una ocupación masiva de Almería con actividades culturales y artísticas por todas partes, que podamos apoyar también a ese proyecto del Cortijo del Fraile que el diputado ha comentado, que bueno, como una de las noticias importantes y más relevantes de su gestión en las últimas semanas, ¿no? Ha sido cuando se ha ido gestando, ¿no, Ramón? Por supuesto, agradecerle a dos personas que, además de ser brillantes y generosas, son tremendamente operativas, como son José Miguel Galdeano y Ramón Aparicio. Dos personas miembros de GECA,
José Miguel, incluso nuestro vicepresidente de GECA en Andalucía Oriental, han estado a piñón con el proyecto. Es un placer siempre trabajar de la mano de ellos porque tienen una facilidad para decidir y para hacer las cosas que de verdad es envidiable. Por supuesto, a los ponentes una vez más. Vuestra aportación le ha dado cuerpo y voz como real, a pesar de lo virtual, pero como que se le ha puesto cara, brazos, gestos, expresiones a las ideas, ¿no? No es el dato frío recogido en un papel, sino, bueno, ha habido, como es la reflexión, ¿no? Que es más fluida y al mismo tiempo con muchos más matices, ¿no? Muchas gracias de verdad por vuestra participación. Por supuesto, a todo el sector de la cultura de la provincia de Almería que ha colaborado en el estudio. Ha habido muchos agentes culturales del sector público, del sector privado, del sector universitario, de asociaciones que han respondido a la encuesta. Por lo tanto, nos han dado su tiempo, nos han dado un lugar en su vida y eso nos ha permitido que el trabajo pues, sea un trabajo lo suficientemente completo y representativo. Por supuesto, también, y ya casi para finalizar, a Adrián y Amparo. Adrián, nuestro gerente de GECA, por su magnífica operatividad en el manejo de esto que es casi un trabajo orquesta, ¿no? Porque hay que llevar muchas cosas a la vez y él la lleva estupendamente. Y Amparo, que ha hecho una exposición brillante, muy completa del estudio. Y bueno, para finalizar, unos minutos de publicidad nada más, que todas las personas que quieran formar parte de GECA es muy fácil. Los invitamos y animamos a todos y a todas, porque como decimos en GECA, GECA es lo que quieran sus socios y socias. Nos lo dicen, nos llega a modo de mandato y nosotros actuamos. Y nuestra fuerza es la mayor o menor representatividad con la que contamos por parte del sector. Así que os animo a que, bueno, esa apelación a las redes que hemos dicho, esa apelación a la unidad que hemos dicho, esa apelación a estar juntos por causas comunes, bueno, pues GECA se os brinda a todas las personas que estén asistiendo de una manera u otra a esta jornada. Muchísimas gracias. No nos cansaríamos de decir gracias una y otra vez. Creemos que es el gesto más importante que podemos hacer a lo largo de nuestra vida y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a vosotros.